Vamos a hablar sobre la Nouvelle Cuisine. ¿Qué es la Nouvelle Cuisine? Es el estudio que se le hace a los alimentos antes, durante y después de su proceso de cocción para determinar los cambios físicos y químicos que puedan tener estos. Ahora, ¿cómo nace? Esta nace en la década de los 80, en el año 1976 en Francia, y surgió por el cambio que querían hacer en la cocina clásica francesa. El creador de esta es el chef de la cocina, Alain Sandler. ¿Qué características se deben tener en cuenta para poder desarrollar un proceso de la Nouvelle Cuisine? Hacer platos livianos y delicados, sin salsas pesadas o vegetales muy cocidos. La presentación es muy importante, le dan mucha más importancia a la presentación y a la cocción de los platos. En general, a las experiencias sensoriales, las cuales estimulan los sentidos, principalmente en el de la vista, ya que a través de la vista es que capturan toda la esencia del plato y de la persona para hacer una conexión. Antes de estos procesos que tenemos de la Nouvelle Cuisine, los meseros eran los encargados de hacer una especie de show para los clientes. Entonces, los cocineros lo que hacían era llevar los platos con los alimentos ya preparados y empezar a hacer el montaje delante de los clientes. Con la Nouvelle Cuisine este proceso cambia y los platos salen ya montados desde la cocina, de tal manera que los cocineros juegan un papel mucho más importante. Se caracteriza por ser creativos, exige la creatividad de los cocineros para generar los cambios que buscan. Empiezan a cambiar los espesantes tradicionales que utilizaban, que eran básicamente harinas, ya fuera de trigo o en América la de maíz también se utiliza, y las féculas o almidones de algunos alimentos, para empezar a utilizar yemas de huevo, cremas, natas, mantecas o mantequillas. Empiezan a eliminar las salsas blancas y las salsas oscuras para generar técnicas nuevas que puedan mostrar aires, texturas, emulsiones, cosas diferentes, pero siempre que lleven los alimentos frescos y de calidad a nuestra mesa. ¿Cómo se empieza a desarrollar este proceso? Primero, como ya lo decía, con el cambio que buscaban darle a la cocina clásica francesa. Pero ¿cómo empezaron a hacer este proceso? Estudiando la composición química del cuerpo humano. Descubrieron que el cuerpo humano está hecho de 17 químicos diferentes, 17 elementos químicos diferentes. Entonces, aquí encontramos una tabla en la que podemos evidenciar los componentes que contiene nuestro cuerpo humano. Además de esto, se puede decir que el 75% de los músculos del cuerpo humano y del cerebro son agua. Por ende, necesitaban determinar qué alimentos aportaban más agua al organismo para que así pudieran mantenerlo. Por eso cuando nos enfermamos nos recomiendan hidratarnos bastante. Seguido a esto, empezaron a buscar la composición química de los alimentos, a través de la cual pudieron llegar a encontrar cada grupo de alimentos, cada composición química, además de lo que influía en la alimentación de los seres humanos, porque es otro aspecto muy importante de la Nouvelle Cuisine. Necesitan de la nutrición, hacen parte de la parte dietética que tenemos hoy en día, porque la integran de tal manera que los platos puedan ser específicamente nutritivos para los seres humanos. Entre la composición de los alimentos se dividieron 4 grupos específicamente, que son el agua, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Aquí encontramos una tabla con los elementos químicos
la composición química de productos bastante utilizados por los seres humanos, como lo son la carne de vaca o carne de res como la conocemos comúnmente. El huevo entero también es súper popular. Frutas como las manzanas, la leche entera, la papa para las personas específicamente de Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica. Somos los que más utilizamos este producto en el mundo. Necesitaban determinar cuánto tenían de cada producto los alimentos. ¿Por qué? El agua es el líquido disponible que tienen los alimentos para su crecimiento. Y también, recuerden, es el elemento químico que más contiene nuestro organismo. Por ende, debemos buscar alimentos con alto contenido en agua para así mantener el agua de nuestro cuerpo. Siguen los hidratos de carbono, más conocidos como carbohidratos. En estos encontramos los azúcares y los almidones y los podemos hallar en las frutas, en las verduras, en algunos granos y en algunos lácteos. Aún así, tenemos más alimentos, pero estos son los más básicos de la alimentación común. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas son las encargadas de formar los tejidos, las hormonas y los anticuerpos, además de enzimas en nuestro organismo que nos ayudan a generar un poco más de defensas aparte de los anticuerpos que encontramos. Seguido a esto, se evidencia que cuando una persona consume muchos carbohidratos o hidratos de carbono, empieza a elevar sus niveles de azúcar. Por eso, ellos empezaron a entrar en la parte de nutrición y dieta para balancear las comidas. Por último, tenemos las proteínas, los lípidos, perdón. Los lípidos son unas enzimas básicamente formadas que al final llegan a ser grasas y aceites por la unión de varias moléculas. ¿Listo? Anteriormente dije las proteínas, pero entre las proteínas no solamente nos guiemos por las proteínas animales como las carnes, también encontramos proteínas vegetales en algunos pseudocereales como lo son la quinoa, la chía, la linaza, que por la época actual y en el siglo XXI están muy popularizadas debido a su alto contenido nutricional y también se están utilizando en esta nueva cocina. ¿Qué hace la cocina molecular? Ella busca implementar nuevas técnicas. ¿Para qué? Para formar crocantes, para cambiar los métodos de cocción, reducir los tiempos. Entonces encontramos que los crocantes ya no los hace a través de frituras, los hace a través de la deshidratación de alimentos. La cocción rápida la hace muchas veces a través de la presión o la hace un poco más prolongada, pero para conservar el alimento de calidad a través de la cocción al vacío. Hace también esferificaciones con diferentes coagulantes, productos que ayudan a compactar rápidamente los alimentos que son muy líquidos. Espesantes, esferificaciones, gelificaciones que también utiliza, empiezan a reemplazar las gelatinas que conocemos comúnmente por gelatinas como el agar-agar, que viene de las algas marinas. También utiliza el enfriado rápido a través de productos que generen un choque térmico y baje la temperatura de manera muy rápida, muy eficaz, que conserve el alimento y que no me lo altere específicamente. ¿Qué productos usa para poder hacer este tipo de técnicas? Inicialmente utiliza nitrógeno líquido para la parte del enfriamiento rápido. Entonces, cuando tú vayas a usar nitrógeno líquido, lo que haces es tener un autocuidado, protección personal, utilizar todas las EPP, elementos de protección personal, para poder generar el proceso adecuado. De lo contrario, te puedes llegar a quemar y puedes llegar a perder una parte de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque las temperaturas son demasiado bajas al punto que llega a cristalizar el producto. ¿Listo? Espesantes y coagulantes. Los espesantes, como lo había dicho anteriormente, los cambia
Ya no encontramos la harina de trigo, la fécula de maíz, harina de maíz, encontramos yema de huevo, crema de leche, natas, encontramos de pronto algunas gelatinas o algunos elementos químicos que se extraen de la naturaleza, como lo son la carragenina, la goma guar, la goma santana, que empiezan a hacer fusión con los alimentos para poder desarrollar los productos. Esto es básicamente la Nouvelle Cuisine. Finalmente, quiero recomendarles unos libros para que puedan profundizar un poco más los temas. Tenemos La química y la cocina, Nuevo manual de la cocina de la gastronomía molecular y la Nouvelle Cuisine à l'ancienne. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.